Continuando con la definición, encontramos el componente SOLIC. Como el señor les comentó al inicio de las capacitaciones, de las presentaciones, SOLIC permite hacer una abreviatura de Zeus Lightning, que permite hacer un vínculo entre las componentes en línea de Zeus. ¿Para qué está pensado SOLIC? SOLIC es un componente que está diseñado, está pensado, enfocado en las cadenas hoteleras. ¿Qué permite realizar SOLIC? Permite realizar una integración de las estadísticas de los diferentes hoteles que componen la cadena. ¿Para qué se pensó hacer esa integración? Inicialmente, el objetivo principal es la posibilidad de tener acceso de manera gerencial a unas estadísticas consolidadas que van a permitir tomar decisiones gerenciales. Un gerente de la cadena va a querer, por ejemplo, ver en un momento determinado, para un mismo mes, cómo ha sido el comportamiento de todas las ventas, de alojamientos, índices de ocupación y demás estadísticas que se almacenan por defecto en una base única de hoteles. El análisis, bueno, nosotros proveemos la herramienta y le entregamos la forma en la que el gerente o la persona que está, el analista que quiera analizar esa información, pueda a partir de ella tomar decisiones. Y pues la utilidad en adelante ya depende también de cómo se quiera tener el manejo operativo. Obviamente que lo importante y la acción primordial es la toma de decisiones, ver comportamientos y tomar decisiones gerenciales. Bueno, ¿cómo trabaja SOLIC? SOLIC, bueno, para los que como hacen un poco, existen unos servicios en SQL Server, unos servicios adicionales que corresponden a análisis, análisis, reporting e integration services. Esos servicios están expuestos como componentes adicionales del motor de SQL. Esos servicios nos permiten hacer un procesamiento de la información que se puede decir va más allá del simple almacenamiento que nos provee SQL. A partir de la utilización de esos servicios que tiene SQL, lo que hemos hecho es que después de tener integrada la información de las cadenas hoteleras, procedemos a hacer una parte de reporteo, si se puede utilizar el término, que consiste en esa información que ya está consolidada, exponérselo a ciertos niveles gerenciales de cierta manera, digamos, gráfica y con cierto nivel de detalle, para que puedan observar el comportamiento de la cadena hotelera. Con base en estos reportes, pues como les comento, pueden proceder a realizar la toma de decisiones gerenciales. Bueno, unos conceptos ahí básicos que se necesitan saber para SOLIC. Como parte de la ventaja que se tiene de SOLIC, aunque algunas personas pueden considerarlo desventaja, es que necesitamos, tener un servidor adicional, un servidor externo, a los servidores en los cuales se está manejando el sistema hotelero. ¿Por qué? En primera instancia, ese servidor tiene que estar configurado para la utilización de reporting services. Quiere decir que tiene que tener un servicio adicional de SQL que está corriendo y que probablemente de pronto va a tener un consumo, aunque no es muy elevado, es un consumo muy bajo, en cuanto a recursos físicos. ¿Por qué un servidor externo? Adicionalmente, cuando uno cuenta con un servidor externo, no está afectando para nada el rendimiento ni el almacenamiento de los servidores propios de cada hotel que compone la cadena hotelera. Por lo tanto, al tener SOLIC como un componente externo, no se está sacrificando en ningún momento el rendimiento del trabajo normal del sistema Zeus, en ninguno de sus componentes. Esta es, ventaja en cuanto a eso, de pronto es ventaja la que siempre existe, la inversión en infraestructura. Pero es una herramienta que vale la pena tener y considerando los costos de SQL, pues es una buena inversión que se puede realizar para tener una unificación, una centralización de la información. Bueno, uno de los principales pilares de la construcción de SOLIC era proveer a las cadenas hoteleras una forma de tener la información centralizada. Varios clientes inclusive estuvieron muy interesados en el proceso, están muy interesados en el proceso de poder gestionar desde una única ubicación la posibilidad de realizar la creación de planes, de cargos, de clientes, que es lo más importante para las cadenas hoteleras, y ciertos elementos que si son parte de una misma cadena no tendrían por qué estar duplicando la información y creándola en todos los diferentes hoteles que componen la cadena. Al tener SOLIC y al tener el servidor centralizado SOLIC, los clientes, los planes, cargos,
bueno, muchos elementos de información van a estar unificados y van a estar centralizados. ¿Qué va a suceder? De manera transparente para el usuario, cuando esté, por ejemplo, realizando el check-in de un huésped o realizando la creación de un huésped desde maestro de clientes, no va a tener que volver a digitar todos los datos de un cliente que ya se registró en un hotel que queda a 1000 millas de distancia, que también compone la cadena, sino que simplemente de manera automática, cuando él digita la identificación y el tipo de identificación, va a traer esa información y le va a aparecer como si ya estuviera creado en su base local. Es una gran ventaja porque permite que la centralización de la información ahorre en cuanto a procesos logísticos, bueno, procesos operativos de creación de huéspedes, tenedores registrados en varias bases al mismo tiempo cuando se sabe que el huésped es el mismo. Así mismo se puede manejar para los cargos, para los planes, para agencias, para empresas, todo ese tipo de información que uno sabe que va a ser único, a pesar de que un hotel esté a 1000 millas de distancia de otro, va a estar en una única ubicación. ¿Cómo trabaja? Igual que las interfaces financieras que se tienen, por ejemplo, con la policía, con ciertos clubes, que simplemente habilitamos unos servicios web, el sistema hace un normal, estándar, a través de los procedimientos almacenados o los procedimientos de fondo. Cuando van a consultar a un cliente, vinculan también en esa consulta esos servicios web y traen la información desde donde esté almacenada. Es el proceso básico en el cual va a trabajar Solin. Permitir que esos servicios, bueno, ese servicio web, porque es un único servicio web que está expuesto en el servidor de Solin, se utilice para traer esa información que está centralizada y se agilicen los procesos de cada uno de los hoteles que componen la cadena. Eso es como el segundo pilar. De hecho, el primer pilar es lo de tener la parte de las estadísticas unificadas para hacer la parte de toma de decisiones gerenciales, y la segunda corresponde a la centralización de la información. Una pregunta. De ahí, de este módulo, yo puedo, no sé si le entendí bien, parametrizar varios hoteles. Digamos, yo tengo 10 hoteles y cada uno es un caso especial. ¿Puedo parametrizar cada uno desde acá? O sea, parametrizar. Como me van a salir los reportes de movimiento de cada hotel, de alguna manera también yo podría administrar el software de cada hotel o cómo se debe comportar a través de acá, ¿o no? No, como tal no. Ya. Digamos, a partir de la implementación del sistema Solin, hay un proceso en lote importante que consiste, bueno, claro que está la decisión también de la persona que adquiera el sistema. Si el usuario que adquiere el sistema Solin quisiera, se puede hacer un proceso en lote que toda su información estadística de fechas posteriores, de un mes, un año, los 10 años que lleve trabajando, se pueden subir a la bodega de datos. ¿Qué pasa? Cuando la información de las 10 hoteles se sube a la bodega centralizada de información, él va a realizar la creación de todos los diferentes clientes que encuentre y los va a crear allá en la bodega de datos. Todos los planes que encuentre los va a crear allá, todas las empresas que encuentre las va a crear allá. Pero lo va a hacer una única vez. Eso garantiza que yo voy a tener, cuando haga ese proceso de subir la información, voy a tener de ahí en adelante siempre el cliente existiendo en una sola ubicación, que va a ser la base de datos centralizada. Si después de que empiezan a implementar Solin y subieron toda la información antigua, llega un nuevo cliente y se registra, cuando lo guarde aquí local, en el hotel 1, también se va a subir la información a la bodega de datos. Por lo tanto, si el huésped viene al hotel 2, ya no van a tener que crearlo, ya localmente no va a existir, solamente va a existir en la bodega de datos. Si viene el mismo cliente al hotel 3, también ya no tiene que crearlo porque ya va a estar creado en la bodega de datos. O sea que Solin, que es solo reportería de cada hotel. Reportes y descentralización de la información. Ya. Porque digamos, si tuvieras opción de configurar cada hotel, vamos al caso de los 10 hoteles, pues yo ya requiero menos ingenieros por hotel. De pronto tendría una central de ingenieros, como 2 o 3, y le prestan soporte a los 10 que tengo. Con el esquema actual hay uno por cada hotel. Bueno, para Solin hay una configuración especial que puede solucionar esa duda. Uno maneja en Solin permisos especiales para cada elemento de información. Por ejemplo, uno puede decir que la creación de clientes está deshabilitada. Cada hotel va a manejar sus clientes de manera independiente. O uno puede decir que no, que la creación de clientes solamente se puede realizar en la bodega de datos. Eso quiere decir que yo inicialmente tendría que alimentar esa bodega de datos, que es la bodega centralizada de información, con los clientes. Y siempre que se quiera crear un cliente local va a necesitar crearse allá en la bodega de datos, y que no se permita hacer la creación local. Eso garantizaría eso mucho que tanto dice.
Ya. que no hay necesidad de tener personal para configurar cada uno de los 10 hoteles. Y esa es una opción para hacer eso. Gracias. Bueno, en cuanto a la parte del sistema hotelero como tal, con la implementación del sistema Solink, no se van a ver afectados para nada los procesos actuales que ya saben manejar o que ya actualmente están manejando. Ese proceso es transparente al usuario. ¿Cómo sucede? Inclusive ni siquiera hay forma como tal de darse cuenta cómo sucede. Cuando se realiza el cierre del sistema, el cierre diario para hacer el cambio de fecha, hacer la actualización de los datos y la subida de las estadísticas a la base local, hay un proceso interno que se encarga de generar esa información de modo que quede accesible para enviarse a la bodega de datos, a la bodega centralizada. Cada uno de los 10 hoteles que compongan la cadena, al cierre del sistema van a generar esa información y esa información va a quedar disponible para que Solink, el servidor centralizado Solink, vaya y los consulte y traiga esa información a la bodega centralizada. Para realizar este proceso, básicamente también se utilizan web services. Cada hotel me expone un web service y la bodega de datos centralizada que es Solink se encarga de configurarse un job, un trabajo automático SQL que va y se encarga de recorrer cada uno de los hoteles que tenga registrados y va y trae información después de que se hace el cierre. Eso quiere decir que al día siguiente de que la información ya se subió por el cierre del sistema a cada uno de los hoteles, ya se dispone esa información en línea para Solink. Ese es un ejemplo de cómo queda. Bueno, lo que sucede es que una vez que ustedes quieran hacer la implementación del sistema Solink, básicamente solamente tienen que hacer una configuración simple, configurar un job, un trabajo SQL. Ese job automáticamente va a ser el que se va a encargar de hacer recorridos periódicamente. Si ustedes, como contamos con un servidor independiente, no hay problema en que lo realice, digamos, continuamente. ¿Por qué? Porque por más que esté trabajando en ese servidor, como les comentaba, no va a afectar para nada la operación ni las transacciones de los servidores de cada hotel. Cada cierto tiempo que uno le configure, esa tarea se va a encargar de hacer el recorrido y traer la información a la bodega centralizada. Después del proceso, digamos, transparente para cada hotel, que es aportar su información a la bodega centralizada de datos, el trabajo ya recae, o la responsabilidad ya recae completamente en el servidor de Solink, en la parte de Solink. Internamente, ¿qué hace? Así llamo la explicación breve técnica. Él se encarga de tener unos robots, que son unos jobs de SQL, que periódicamente van procesando la información. Nuevamente recalco en el asunto de que ese servidor independiente va a garantizar que ese volumen amplio de información, que es bastante porque son las estadísticas de 10 hoteles, no provocan para nada ningún tipo de conflicto con la información que se tiene en cada hotel y no van a afectar para nada la operación de la cadena hotelera. Solink se va a encargar entonces de ir recorriendo esa información que le van entregando cada hotel, va procesando y validando la información y el resultado final va a ser que va a almacenar en una bodega de datos, en un data warehouse, la información estadística unificada de todos los hoteles que componen la cadena. ¿De acuerdo? Una vez que se llega a este punto y ya se tiene la información consolidada y unificada, se puede partir hacia varias variantes. La primera, que es la que tenemos implementada. A partir de la utilización de Reporting Services, vamos a exponer a los gerentes de diversos niveles, inclusive del área comercial, reportes que me permiten hacer un análisis, digamos, instantáneo de la información que tengo almacenada. Eso lo hago. Una de las ventajas que tiene es que está desarrollada web. Eso quiere decir que puede estar expuesto en una dirección URL pública, una dirección URL que tenga, está web, pero tiene obviamente como siempre sus niveles de seguridad. Se asignan usuarios y roles para que los diferentes niveles gerenciales puedan acceder a cierta información. Como está en web, desde cualquier parte del mundo en que se encuentre el gerente, puede ingresar y consultar en este mes cómo le fue la cadena hotelera completa. Y puede empezar a analizar inclusive con los comparativos un hotel contra otro hotel y verificar cómo han sido los comportamientos de esta manera. Tanto la configuración o parametrización de Solink como los resultados se realizan a través de web.
En la parte izquierda vamos a ver el menú que corresponde a la configuración. Básicamente es una parametrización simple en el que creo los hoteles que componen la cadena, les defino una zonificación para poder hacer más útil los reportes en cuanto al filtrado de la información y bueno, y creo la configuración de los servicios web, de lo básico. ¿Para qué? Para que con los servicios web tengan la posibilidad de saber cómo se va a conectar a través de la información. Eso es una configuración muy básica la que se realiza para Sonic. La segunda variante que les comentaba de tener la información unificada y centralizada corresponde a una fase posterior que se va a realizar de Sonic y corresponde a minería de datos. No sé si lo hayan escuchado vagamente o ampliamente el término minería de datos. Data mining, pero no. Resulta que el concepto de base de datos, el concepto de tener la información almacenada en una base de datos, es información estática. Que en algún momento yo puedo saber que puedo de pronto consultar en un rango de fecha la información y me va a decir, bueno, en cierto rango de fecha la información corresponde a tanto valor acumulado de ventas. La minería de datos consiste en un proceso adicional que es ir más allá de los datos almacenados. ¿Qué es esto? Hallar patrones subyacentes en la información. ¿Qué me permite eso? A partir de la minería de datos, yo con la información que tengo unificada y guardada en toda mi cadena hotelera, se pueden empezar a hacer proyecciones y análisis inclusive de mercadeo. Se puede saber cómo puede ser o cómo es la tendencia de comportamiento del mercado, cómo va a variar las ventas, los índices de alojamiento. Entonces, se disponen de muchas herramientas de análisis estadístico para hacer patrones y poder hacer predicciones respecto a cómo se va a comportar la información a fechas futuras. No son métodos que se pueden llamar así simples, son métodos inclusive reconocidos de minería de datos aprobados por el propio Microsoft, que es quien pues, nos brinda las herramientas para hacer minería de datos, y el servicio de minería de datos que provee Analysis Services, que es el componente SQL, es muy robusto y es muy usado para hacer ese tipo de análisis de la información. Una cosita, una acotación ahí. Pues yo de lo que he visto en las actualizaciones que le han hecho la versión anterior o lo que sea a lo que yo sabía usar Zeus, era reportería. Y veo que han hecho una evolución a esto que usted explica y ya le están metiendo análisis a esa información, gráficas a esa misma información. Me gustaría también dejarles como la sugerencia que le metamos probabilidad. Como ya están detectando tendencias, proyectando valores, si le adicionamos probabilidad, pues ya es mucho más pulido. Justamente una de las intenciones que tiene con Analysis Services, hacer ese tipo de proyecciones y tendencias. Porcentaje de probabilidad, entonces este valor tiene un 80% de confiabilidad, un 100% de confiabilidad, o sea, de que va a lograr esa meta. Exactamente. Esa es la segunda variante. La primera es la parte de reporting services, que van a ser reportes muy dinámicos que permiten analizar la información de una manera no tan plana como digamos estándar se tenían antes, como era el estándar, sino de una manera mucho más dinámica. Y la segunda, como les comento, hacer ese proceso de hallar patrones subyacentes a la información, hacer proyecciones de la información. Proyecciones con base en la información que se tiene almacenada. Claro, datos históricos. Qué pena, otra acotación, de pronto aquí. Como ahí en esta pantalla tú muestras un proceso de recolección de datos predeterminado, en el caso, un caso conocido, lo que hemos hecho es relacionar ese proceso con el cierre del día. Pero ahí lo tienes en cierto... Lo que sucede es que esto que estoy mostrando aquí ya corresponde al ámbito de Sonic. Como les comentaba, la parte hotelera, la parte de Zeus, es prácticamente transparente. Al cierre del día se generan unos archivos XML, es un estándar universal, que simplemente se generan y se ubican en una ruta específica. Y ya Zeus cumplió con su función. Ya dejó disponible la información para que Sonic sea el que se encargue de ahí en adelante del proceso. Exacto, a lo que yo voy es que se hizo el cierre, quedaron los archivos ahí guardados y de una vez le llega la instrucción a Solink para correr el proceso. No, Solink siempre está recorriendo y revisando ver qué hoteles ya pueden empezar a jalar la información, a obtener la información. Eso tiene un diablillo, un programa residente, digamos, de alguna manera, que
va a estar continuamente preguntando si ha subido los datos, y si dice no, no los han subido, y vuelve e intenta. Si no hay disponibilidad del canal, él vuelve y lo intenta hasta que logra subir. O sea, es una tarea que queda ahí pendiente de hacer ese proceso. Ya. Recordatorio. Igual él tiene, como es un proceso que, si se puede decir de alguna manera, es muy automatizado, tiene internamente un log de sucesos que me permite que los usuarios que quieran hacer el papel de, no sé, administradores de Solink, pueden ir revisando todos los procesos que se van realizando, desde que se trabaja la información por un web service, hasta que se procesó una tabla, hasta que se procesó un dato, se creó un cliente. Toda esa información está almacenada en un log que se puede consultar. Adicionalmente, en caso de que se presente un error, uno puede hacer está habilitada la opción de configuración de envío de correo automático desde SQL. Y se puede definir a qué usuarios, bueno, qué direcciones de correo, qué usuarios va a llegar esa información. ¿Para qué? Para que no haya necesidad de que haya una persona que esté pendiente de que los procesos de Solink se lleven a cabo satisfactoriamente, sino que en caso de que se presente un error, cualquiera que fuera, un error de pronto de sincronización porque se cayó la conexión, un dato venía mal, cualquiera que fuera el error, se informa a través de un correo electrónico a uno o varios responsables y se revisa pues el ajuste a que haya necesidad para corregir la información, y que igual la información nunca se sube mal. En caso de que se presente error, simplemente se revierte y no se sube esa información. ¿Cuál sería la solución en caso de que se presente algo? Revisar cuál es la inconsistencia, de pronto algún dato que pueda estar, o un error de sincronización, simplemente de conexión, y se manda la orden, que también puede ser a mano, de que suba la información que había quedado pendiente por subir. Entonces es un proceso, digamos, desatendido, si se puede llamar así. No requiere una persona que esté constantemente revisando, sino que es totalmente automatizado. Bueno, de pronto mostrarles un par de reportes apenas. Bueno, inicialmente tenemos varios niveles, como les comentaba, para ver la información. Yo puedo ir a un consolidado global o puedo ir a un consolidado por hoteles. Cuando yo quiero ver la información consolidada por hoteles, yo puedo seleccionar a partir de los ciertos filtros que puedo incluir para dividir los hoteles. Yo puedo dividirlos por zonas, por tipo, por número de estrellas, por cadena, y si se requiere se pueden incluir nuevos filtros. ¿Para qué? Para que en caso de que se requiera, se pueda hacer una consulta mucho más detallada de la información. Si quiere solamente ver la zona norte o quiere ver solamente la región Caribe, perfectamente puede realizar ese proceso y analizar la información de un subsegmento de la cadena hotelera. Una vez que yo aplico los filtros, me va a cargar los hoteles que pertenecen, en este caso tenemos 3, esta es una base, bueno, demo, una base de pruebas. Tenemos 3 hoteles, yo selecciono cuál quiero y le puedo decir ver reporte, o puedo seleccionar todos los hoteles y ver la información de todos los hoteles. El sistema como tal maneja, como les comentaba, perfiles o roles, que me permiten que digamos, gerente de un hotel no puede acceder, si se quiere, no puede acceder a la información de los demás hoteles, no sé, por alguna estrategia de mercadeo o lo que sea. En cambio, un gerente de la cadena completa, un gerente regional, sí puede tener acceso a ver información ya unificándole de varios hoteles. Por ejemplo, un consolidado global. Vamos a ver. Vamos a colocar el cuchillo. Como les comentaba, va a ser un tipo de información completamente diferente a lo que estaban acostumbrados a ver en los reportes Zeus. Esta ya va a ser una información presentada al estilo dashboard, con elementos gráficos, con medidores, con gráficos de barra, gráficos de torta, gráficos de tendencia como el que está aquí. Va a ser una forma mucho más dinámica de ver la información. Obviamente que para un gerente va a ser mucho más fácil tomar decisiones con respecto a una gráfica que le muestra la disposición de habitaciones que ver un resultado en un texto plano en un reporte columnar. Ese es el enfoque que se le dio a Solink, que la información se presenta de una forma en la cual sea mucho más ágil el proceso de interpretación de la información y la toma de decisiones. Ahí le puedes meter como tip, línea de tendencia. Sí, de hecho está, por ejemplo, la aprobación de tendencia futura. Puede ser, hay varias opciones, está la lineal, hacer una regresión lineal, por ejemplo. Sí, o sea, lo que tiene el Excel.
Tiene varios tipos de líneas de tendencia. Sí, se podría aplicar, o la forma más, si lo puedo llamar yo, complementaria y adecuada de hacer ese proceso ya va a ser con la fase final que estamos desarrollando ya de Solink, que corresponde a Analysis Services. ¿Por qué? Porque es que en Analysis Services yo ya no tengo que hacer absolutamente nada más. Yo simplemente con la información que ya tengo alimentada en la bodega de datos, le aplico una cantidad impresionante de algoritmos prediseñados que ya me van a permitir hacer esos análisis. O sea, yo no tengo ya que ponerme a reinventar ni hacer aquí ninguna fórmula ni nada, sino simplemente ya le digo a Analysis Services, tome mi rango de información, va a ser de esta fecha a esta fecha para todos los hoteles. Y con base en eso, deme una tendencia, deme una proyección. Y Analysis Services, de manera visual también, nos va a mostrar los resultados. Esa es la gran ventaja que tenemos. Hasta aquí llega Reporting Services. Digamos, podría hacerse la parte de aplicarle datos proyectados haciendo fórmulas, es válido, haciendo una regresión lineal o lo que sea. Pero para eso ya está pensado Analysis Services, para no tener que hacer nada más aquí. Aquí está la información ya histórica, lo que sucedió. Y Analysis Services va a ser el complemento, va a permitirme ver cómo podría evolucionar la información con base en lo que yo ya tengo. ¿Pero Analysis Services está en Solink? No, lo que él te está diciendo es que esas gráficas que están ahí, que la línea azul, tú le podrías hacer como en Excel, que le pones punteada una línea que, de tendencia, que le marca cuál es la tendencia que llevan, sin hacer nada adicional. Sí. Simplemente ponerle la propiedad al Existe una gran ventaja adicional con Reporting Services. El sistema como tal, el servicio como tal de Reporting Services, permite que los usuarios inclusive realicen sus propios reportes. Uno simplemente les entrega las fuentes de información o le dice cuáles son los datos que van a utilizar, y el propio usuario, un usuario con cierto nivel técnico de conocimiento puede crear sus propios reportes. Es una herramienta que es en línea inclusive, es un reportador en línea, o existe, por ejemplo, estos que están realizados actualmente, todos los que se hicieron para Solink son realizados a través de una herramienta que es de inteligencia de negocios, que es la SQL Server Business Intelligence Management. Sí, la herramienta de inteligencia de negocios del propio Microsoft. Es un entorno una idea como el de Visual Studio completamente profesional y que permite hacerlo de una manera mucho más técnica, pero para los usuarios también se necesita una herramienta mucho más fácil, mucho más simple, que con cierto conocimiento técnico y cierto conocimiento de la información puedan hacer sus propios reportes. Ya. Entonces está abierto a ese tipo de expansión y es una ventaja propia de utilización de Reporting Services. ¿El de Analysis Service es adicional a este o está con este? El de análisis que usted me decía. No, los tres servicios son, digamos, independientes. Ya. Funcionan independientes. Severo. Bueno, por ejemplo, en esta gráfica que estamos viendo en pantalla, a la información total consolidada de todos los hoteles que componen la cadena. Bueno, miremos a que está aquí más rápido. En este caso me va a mostrar la información y me va indicando la forma en la cual se distribuyó la información por segmentación para toda la cadena. Igual yo lo podría ver por ciertos hoteles en particular, por los hoteles de una zona en particular. Está, digamos que abierto una baraja de posibilidades de cómo quiere ver la información y cómo quiere filtrar la información. Está inclusive el informe global de gerencia, si quiere llegar a un nivel de detalle, él muestra la información, pero eso sí lo muestra de manera más columnar. Solamente que lo tiene consolidado. Está saliendo sus datos. No, es por la base. No, me le estamos dando sin información. Es que, bueno, esto sucede porque tenemos una base demo aquí, no es información real de ningún hotel. Nuestro proyecto, de hecho el proyecto piloto de Solink corresponde a una cadena hotelera que es la cadena Cosmos. Con ellos sí se ha estado trabajando ya con datos reales, pero obviamente que inclusive es una buena prueba de la gran capacidad que tiene Solink. Las bases de ellos son bases muy grandes, o sea, el nivel de información es un volumen muy grande, y a pesar de que el volumen de información sea tan grande, como es un servidor dedicado y como es una consulta web, la generación de estos reportes tiene un tiempo de respuesta bastante aceptable para hacer tanto volumen de información. Claro.
mobiliario por otro lado. No es como con otras fechas que... Bueno, pero los demás sí. El informe global de herencia ese es el mismo, muy parecido al que saca el sistema ahora mismo por AFAL. Solo que si yo le marco que quiero que me junte 2 hoteles, él hace las operaciones y saca eso en promedio. O sea, si la tarifa es 100 en un lado y 150 en otro, entonces yo voy a decir que la tarifa promedio es 125 entre los 2 hoteles. Eso es lo que hace él. No tenemos trabajo. Bueno, por ejemplo, este tenemos ocupación de habitaciones indicadores, también va a tener la disposición. Va a mostrar en el rango de fechas de la disposición de las habitaciones, cuántas estuvieron ocupadas, cuántas estuvieron bloqueadas para administración, de manera global y de acuerdo a la totalidad de habitaciones disponibles para toda la cadena. También tenemos, de acuerdo a la segmentación, un gráfico de tendencia. Nos permite indicar por cada segmentación cómo fue la progresión de habitaciones durante ese rango de fechas. Asimismo tenemos porcentajes de ocupación. En este caso se hace un análisis de manera consolidada, global, para toda la cadena, de cómo fue para ese rango de fechas el porcentaje de ocupación, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, es cercano al 50%. Todo este tipo de información, este tipo de gráficas, como les comentaba, son vitales al momento de la toma de decisiones. Si un gerente ve que su ocupación está por debajo del 50%, pues obviamente va a tener que tomar estrategias comerciales para subir ese porcentaje de ocupación, dependiendo obviamente de lo que es su conocimiento propio. Si sabe que es temporada baja, puede que lo considere normal, pero dependiendo de la temporada, pues va a considerar que está o no, bueno, que tiene o no que replantear sus estrategias para mejorar esa situación. Entonces, si tengan alguna duda, pues ya lo que queda ahí ya son muchos reportes que pueden ejecutar, todos tienen una explicación pues ya muy técnica. Cada uno muestra una información diferente, muestra medidores diferentes, pero en sí está toda la información que uno querría ver para hacer análisis del comportamiento de la cadena hotelera. Sí, eso es... Para hacer esas gráficas tuvo que ser de difícil, ¿no? Mucho. No, reporting services, esas gráficas, así como les comentaba que tienen algo así como prediseñadas. Un usuario con conocimientos mínimos, un usuario técnico, con el reporteador que ellos tienen habilitado, puede hacer gráficas sin tener que tener ningún conocimiento de reporting services, un conocimiento básico. Pero el programador sí le tocó mucho, difícil, ¿no? No, él te está explicando que la herramienta que se utilizó para eso ya es una herramienta que lo tiene todo de papayita, como dice uno. Ya es bandejita, o sea, es como si tú fueras a hacer una gráfica en Excel. Picas ahí donde está la gráfica, que la gráfica es, cuáles son los datos, marcas aquí. No, pero el que hizo digamos, el trabajo de debajo tuvo que, ¿no? Fue fácil. No, la herramienta de Microsoft, no es de nosotros. Lo que es duro aquí es la generación de los robots. Eso es lo que es el trabajo más duro. De una vez le voy a contar a la gente acá. Hace unos años, no me acuerdo ya cuánto, por ahí como unos 10 años, nosotros Zeus se reunió con GHL para hacer esta herramienta y trabajamos unos cuantos días, tal vez meses en ese tema. Cuando ya se visualizó la dimensión de la herramienta, GHL dijo no, yo no quiero que tú saques esto a la calle, así que de aquí para adelante yo no quiero que ustedes sigan participando del proceso. Y este señor se quedó con lo que hoy es una reberraquera, lo tengo que decir, se llama GH Link, es la herramienta de ellos. Nosotros de pura maldad le pusimos a este Solín para seguirle el tema, pero no somos exactamente unos copietas, sí nos estamos copiando, pero no somos unos copietas. Esta herramienta sería la que reemplazaría a GH Link, no es el caso de ustedes, porque la herramienta de ustedes es mucho más poderosa. Ellos han hecho unas vainas que yo sé que nosotros muy difícilmente vamos a llegar, porque eso requiere, ellos ponen a hablar el sistema contable con el de inventario, con los posts, con el hotel, con el de banquetes, de no sé qué, bueno, los indicadores de gestión humana, las vainas donde hacen seguimiento. Mejor dicho, en Colombia no hay una cadena que le dé ni siquiera al tobillo en ese sentido a la herramienta que tiene GHL, y eso es de ellos. Entonces, hoy se puede decir que aquí salió la copia, pero la copia. La gráfica está clave ahí. Bueno.